Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Un programa con entrevistas que nos ayudarán en la difícil tarea de comunicarnos mejor. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Comenzamos. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Comunicando Ando. Soy su servidor y amigo José Díaz a través de su noticiero Star News. Recuerde que nos puede encontrar en facebook.com/noticiero.starnews y en Twitter estamos como SAC Star News. Y ahora también en nuestro canal de YouTube Comunicando Ando GT. Búsquenos como Comunicando Ando GT en YouTube. La noche de hoy conversaremos de muchas cosas, pero específicamente de literatura, de historia, de cuentos y leyendas ocurridas en la ciudad. Ese es el título de la más reciente producción literaria del licenciado en Ciencias de la Comunicación y profesor en Filosofía, mi amigo Luis Fernando Gil Solares. Luis Fer, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras hoy? Qué gusto estar contigo compartiendo pues esa nueva producción que pues la lanzas para que todos nosotros la podamos disfrutar. Hola José, muchas gracias, qué gusto estar por acá, una alegría muy grande compartir con las personas que nos van a ver y la verdad es que pues muy agradecido por el espacio y muy contento de poder compartir sobre la literatura que es un área muy importante pero también a veces no tan apreciada o no tan impulsada, ¿verdad? En nuestro medio, así que muy contento de estar por acá. Muchísimas gracias, Luis Fer. Y bueno, quiero empezar preguntándote muchas cosas acerca del libro, porque como te decía, tras bambalinas, pues me gustó bastante, no lo he terminado. Déjenme contarles que es una serie de cuentos y relatos que pues tienen mucho que ver con las cosas que suceden en nuestra ciudad y por ende el título, me imagino, en la ciudad. Todo esto ocurre en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo fue tu proceso creativo de tu libro de cuentos e historias en la ciudad? Bueno, pues para contarte y contarle a nuestros amigos, este libro es el resultado de un proceso que se llevó a cabo durante los últimos 2 años, refiriéndonos a la escritura, ¿verdad? Propiamente del libro, se desarrolló en este tiempo de la pandemia precisamente, aunque estos relatos, estos cuentos urbanos son el resultado de vivencias, experiencias y otros relatos que también en algún momento a mí me han contado, de explorar, conocer, profundizar también la historia de nuestra ciudad y que te andan dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero el proceso creativo en sí de poner por escrito y de ordenar estos relatos para formar un libro se desarrolló en estos 2 últimos años precisamente con esa reflexión y esos retos que nos ha significado esta pandemia, ¿verdad? Y poniéndose a pensar, bueno, ahora sí lo voy a hacer, ¿verdad? Porque es algo que a veces posponemos mucho. Son 11 relatos que nos cuentan historias, vivencias que se dan en distintos barrios, concretamente del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Me imagino que tú como escritor te nutres de muchas otras cosas para poder luego plasmar las ideas que, como dices, están en el aire, están en tu mente dando vueltas y de repente pues ya nacen a la vida cuando caen al papel. Eh, ¿Cómo vas eligiendo las historias? Porque me imagino que tuviste muchas historias en la cabeza para que luego llegues solo a 11. ¿Y de qué te nutres también, no? Así es, en realidad sí hay muchas más historias en un diálogo con la editorial y con el director general de la editorial, que es Kazam A, una editorial guatemalteca, ¿verdad? 100% dedicada a promover autores nacionales y centroamericanos. Pues en un diálogo se va decidiendo cuáles son los relatos, los trabajos que van a formar parte de esta edición, pero en sí son una serie de relatos que van surgiendo en parte, la propia vivencia, es decir, aquí están reflejados algunos personajes que están inspirados en personas reales, algunas yo las conocí, de otras personas a mí me han contado, y a veces uno se sitúa en un lugar, en un contexto, en un barrio determinado, donde pensando, reflexionando
te va surgiendo, digamos, como la idea de situar allí un determinado personaje, es decir, que hay algunos personajes que son ficticios, otros inspirados en personas reales. A veces es el lugar el que te inspira a escribir algo también con historia que has leído. Por ejemplo, pienso ahorita en el cuento de las voces que se dan en el templo de San Francisco, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí es un poquito inspirado en la historia de ese lugar, de ese templo y de un personaje histórico que fue Monseñor José Piñol y Batres, que en un contexto histórico pronunció unos discursos ahí para animar al pueblo contra el dictador de ese momento, que era Manuel Estrada Cabrera. Entonces, pero el personaje principal, el protagonista del cuento, es ficticio, que es el sacristán del templo, ¿verdad? Yo lo sitúo así. Entonces, es interesante cómo te van surgiendo de distintas formas y pues en el momento de ponerte a escribir, también ahí te van surgiendo otras cosas, ¿verdad? Otras ideas, otros elementos que vas incorporando. Por ejemplo, ahí el personaje, el protagonista de ese cuento concreto, él tiene una especie como de visión en un momento donde vive o él pues siente, ¿verdad? Que se sitúa en el momento en el que el templo fue casi en su totalidad destruido en los terremotos de 1917-18. Entonces, eso surgió también en el momento de la escritura, ¿verdad? Entonces es interesante, además, pues hay distintas fuentes, el propio estilo, digamos, que yo he ido adquiriendo de escribir cuentos, relatos, y no otros, por lo menos ahorita en este momento, como podría ser, por ejemplo, una novela, algo más extenso, también surge de otras influencias de autores que te impactan y que te marcan, ¿verdad? Y que, pues, de alguna forma ayudan a modelar el propio estilo también. Claro, ¿y cuáles son esos autores que te han acompañado en esas pues noches de lectura? Porque por ahí dicen que el escritor es mejor lector que escritor y me imagino que has de tener muchos libros de cabecera los cuales pues te ayudan a ir pues mejorando en cuanto a eso de ir despertando a la loca de la casa, dice por ahí, ¿verdad? En la mente y la imaginación. Uno de los autores que me ha inspirado mucho y pues en quien yo realmente de quien he tomado mucho como una fuente siempre inagotable es el maestro Edgar Allan Poe. Allan Poe realmente es uno de esos maestros que además dentro de la historia de la literatura universal marcó como el inicio de una rama concreta, digamos que es toda esta literatura de suspenso. De ahí salen como otras ramas, ¿verdad? Lo que le denominan como del terror, pero más que todo es como ese suspenso, el misterio. Yo me permito, por ejemplo, mostrar por aquí, ¿verdad? Eh, relatos así como estos del corazón delator o el gato negro, ¿verdad? Que son relatos muy interesantes donde te atrapa esa trama, cómo se va desarrollando y hasta que terminas de leer un cuento y si, bueno, después te das a seguir leyendo otros, te captura, ¿verdad? Entonces sería como a nivel universal uno de los autores que a mí más me ha inspirado. Aquí en Guatemala, por ejemplo, está Manuel José Arce. Este es uno de los trabajos de él, por ejemplo, Crónica de los Fantasmas. Es uno de los maestros de literatura guatemalteca para mí que me ha inspirado mucho, que tal vez es menos conocido que otros y es contemporáneo, es decir, se dio pues en el contexto de la segunda parte del siglo XX. Son de los que a mí más me han marcado. Hay otros, ¿verdad? Lovecraft, que son pues maestros también de los relatos cortos y que pues como te decía, uno va marcando, digamos, va marcando, va forjando porque todos somos parte de un proceso. En sí la vida es parte de un proceso, tenemos distintas influencias, muchas personas nos van marcando, uno va configurando su propio ser, tu propio estilo, por decir así, pero sí hay distintos autores, ¿verdad? Saramago también es otro de esos autores maestros de la literatura universal que me ha inspirado mucho, y así hay de distintas fuentes, ¿verdad? Y ahí poco a poco vas configurando. Aquí en Guatemala hay otros, por ejemplo, si hablamos de los cuentos de relatos y aparecidos, ¿verdad? Se ha desarrollado mucho, digamos, esa área de la literatura aquí en Guatemala
y no faltará quien haya leído algo de Celso Lara, por ejemplo, o de Héctor Gaitán, ¿verdad? La calle donde tú vives. Así que hay distintas, y pienso que esta rama de los cuentos es algo que está cobrando auge también actualmente en nuestro país, ¿verdad? Si no, pues la persona que recientemente ganó el Premio Nacional de Literatura es una escritora, Gloria Hernández, que escribe cuentos. Así que, pues, dentro de esa área es en la que yo me sitúo y esas son parte de mis influencias. Quisiera que habláramos más de esas influencias y habláramos un poquito más de los cuentos, porque ahora que me dices todo lo del barrio de la zona 1 y todo lo que pues también tratas de incluir muchos datos históricos, pues quisiera que en el siguiente segmento pudiéramos hablar un poco más de los cuentos. Entonces vamos a hacer una primera pausa y regresamos para continuar con eso. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Muy bien, amigos, soy su servidor y amigo José Díaz. Este es su programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News, y hoy tenemos pues un invitado de lujo, el escritor, el licenciado en Ciencias de la Comunicación y profesor en Filosofía, nuestro amigo Luis Fernando Gil Solares, que bueno, hoy nos viene a presentar su más reciente producción, En la Ciudad, un libro de historias y leyendas ocurridos principalmente en la ciudad capital de Guatemala. Sí, pues te quería contar que hay, digamos, como varias intencionalidades, si se puede decir así, en el proceso de creación y de transmisión de ideas, de vivencias en un libro como este. Precisamente la historia, para mí, una de las grandes pasiones es la historia, ¿verdad? Tanto como la literatura, como el propio ejercicio de la escritura, la historia, para mí, pienso que es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta, de dónde venimos y hacia dónde vamos, siempre estamos marcados por la historia, y luego poder legar ahí sí que a las nuevas generaciones estas vivencias y estos relatos que pues ellos ya no vivieron, ya no conocieron. Hay otras que nosotros mismos no las vivimos. Por ejemplo, hace un momento te comentaba sobre los terremotos de 1917 y 18 que marcaron la ciudad, que por ejemplo afectaron al Templo de San Francisco y otros. Y así hay historias. En la casa de Urrita hay historia, ¿verdad? Y por eso es que ahí en el cuento se va relatando que la misma casa pues como que tuviera vida, ¿verdad? Respira, el mismo fantasma, si podemos decir así, o el espectro que menciona ahí en la casa, pues es como parte, digamos, de la vida, de la energía que hay en la casa, y así hay en muchos lugares. Y digamos que esta es una de las líneas importantes que se quiere como plasmar ahí. Por eso es que hay datos, por ejemplo, cuando hablamos de Julieta, la persona que en determinado momento perdió a su niño, y que ella pues se relaciona, ahora que ya viene diciembre, ¿verdad? Las posadas, Navidad, con las imágenes de los niños, del niño Dios, y ahí se va contando un poquito, ¿verdad? Con esa intención de que tanto atrapar a la persona como
que tenga, digamos, un contexto y su mismo acervo cultural, histórico, también se vea enriquecido, ¿verdad? En la misma editorial, por cierto, no hemos, ¿verdad? Voy a presentar por aquí, este es el libro, la misma editorial tuvo también como la inquietud de que este libro se fomente mucho en ese segmento de jóvenes, adolescentes, que son lectores que van creciendo, ¿verdad? Y eso era algo que también quería yo contarles, que esto es algo muy importante también para mí como autor y por eso estoy muy contento con este trabajo y con la editorial, porque va muy enfocado a eso también, a que las personas jóvenes y por supuesto cualquier persona que tenga la inquietud de leerlo, se va a ver enriquecido en su mismo acervo. Además de que pues esperamos que todos, así como me contabas que sí ha sido tu caso, se sientan atrapados por las historias. Claro que sí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de tus historias, Luis, es que en el trasfondo también hay una crítica social. Hay voy a decir esto, voy a decir lo otro, y ahí dejas pequeñas ideas, grandes ideas realmente, para que se queden en la reflexión del lector. Viene a mi memoria uno de los primeros cuentos donde hablas del Caibil y cómo él mismo hace la retrospección, la interiorización, la reflexión de por qué está ahí y cómo se siente. Muchas veces solo vemos la figura y no el ser humano que está dentro de ese uniforme, ¿verdad? Y cómo tú dentro del el cuento logras que nos sensibilicemos en cuanto a lo que él puede sentir, ¿verdad? Y ahí mismo haces una pequeña crítica, bueno, como digo, gran crítica social en cuanto a lo que sucede y lo que muchas veces se espera, ¿verdad? Porque el final del cuento también impactó, ¿verdad? Esperemos que sea el último, ¿verdad? y cuando le dice el amigo soldado, el amigo Caibil del personaje, ¿verdad? Esperemos que sea el último, ya la gente sabrá a qué nos referimos cuando lo adquiera y lo lea, pero también me llama mucho la atención eso que tú manejas, ¿verdad? La crítica social, de ahí entre líneas, vas manejando en los diferentes cuentos. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, mira, yo pienso que para mí es un valor muy importante a la vez que transmitir historias y la historia. Ahí sí que con H mayúscula, ¿verdad? Al mismo tiempo de transmitir estos elementos, también hay algo muy importante que a mí me marca y de verdad que mi vida en cierta forma está orientada también hacia eso y que es transmitir la memoria, digamos la memoria histórica, ¿verdad? Todo esto va relacionado con que las nuevas generaciones sobre todo conozcan cómo ha sido nuestra realidad, cómo es ahora y que sean de alguna forma también un poco críticos ante ella. Yo pienso que esto es fundamental y es parte del legado que podemos dar nosotros a la literatura y a las nuevas generaciones lectoras. Y sí, precisamente como decías, eh, es compartir con pequeños elementos que a veces van ahí un poco subrepticios, otros pues están un poquito más claros mencionados, ¿verdad? Como decías en el relato del Caibil, en el mismo de Julieta, la señora del niño que mencionaba hace un momento, igual al final se menciona un flagelo que también se ha dado en momentos históricos de nuestro país, relacionado con el niño de ella, en el de Amor sobre Ruedas, que son dos jóvenes. La idea de esto es que también ellos se sientan identificados, el lector se puede identificar, ¿verdad? De distintas edades, pero un lector joven puede decir, pues aquí también estamos hablando de una situación que algunos de nosotros también vivimos, que en algún momento puede ser esa marginación o ser incomprendidos por una realidad o por una actividad que realizan, como puede ser esas actividades deportivas o recreativas que ellos realizan ahí en la calle, ¿verdad? Y que a veces pueden ser incomprendidos. Ellos son patinadores, están en el centro histórico y en algún momento pueden ser incomprendidos por adultos que piensan, estos son delincuentes o andan haciendo daño al ornato. Va precisamente, como decías, esa crítica, pero también al mismo tiempo es que fomentar su espíritu crítico, analítico, reflexivo y que se sientan identificados con esos personajes. Eso es muy mí y pienso que sería parte del legado también con este trabajo y con otros que espero
poder publicar en el futuro, porque como decíamos, relatos hay también muchos más todavía ahí. Sí, y por ejemplo, crítica tan presente como cuando leemos el cuento de las voces en el Templo de San Francisco, ¿verdad? Las voces precisamente es una crítica a un gobierno que pues ya tiene muchos años, ¿verdad? En la historia y que quedará solo en los libros, pero si lo traes a nuestros días, es una crítica actual. Podrían ser titulares de cualquier diario de esta semana, ¿verdad? O notas periodísticas de esta semana. Entonces, pues por ahí, si no queremos repetir la historia, tenemos que conocerla un poco y eso también es muy agradable. Conocer de relatos históricos de una forma un poco más pedagógica, ¿verdad? Ya sacando ahí al profesor que llevas dentro. Así es, fíjate que hablando un poquito de la historia del pensamiento y de la filosofía, hay uno de estos autores que marcaron entre finales del siglo XIX y principios del XX, que es Friedrich Nietzsche. Ahí lo menciono también una frase de él en alguno de los cuentos de la novia. Él hablaba del eterno retorno y realmente en nuestra historia ha ocurrido esto también, ¿verdad? A veces parece ser que hay situaciones que ya hemos superado, que se han hecho esfuerzos por dejarlas atrás, como han sido en algún momento dictaduras, gobiernos represivos, y de repente puede ser que no nos hayamos librado del todo de ciertos flagelos sociales. Y precisamente es lo que se transmite en ese cuento. Yo espero que con esto estemos dejando como ahí picada la curiosidad de personas que realmente se sientan motivadas a leerlos, ¿verdad? Y sí, es increíble a veces ver cómo hay situaciones que puede ser que estamos relatando de hace un siglo, pero realmente tal vez no es que estén tan, que hayan quedado ya atrás, ¿verdad? Sino hay muchas cosas que siguen presentes. Y sí, hay muchos flagelos sociales, otros elementos que surgen mucho en el libro que tal vez son un poquito más de como de profundidad, pero ahí están, es temas como la soledad, es algo que viven varios de los personajes que hay ahí. Está la tía Chepa, no sé si ese pues lo tenés ahí presente, Los pesos de la tía Chepa es otro de los cuentos que se relata hace un siglo más o menos también, ¿verdad? Principios, mediados del siglo XX y que relata una situación de una persona que vive una soledad, que en algún momento se queda ahí. eh, y entonces son realidades, pero también hay amor, que es parte siempre de la vida y de la vida en la ciudad, ¿verdad? Por eso el libro Claro. se denomina En la ciudad. Los Hay amor, viejitos que... alegría, tristeza, risas, llanto, así es. Sí, 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 no, me recordaba ahorita de de ese amor de viejitos, aquellos viejitos que se tatúan en el cuento también, donde narras un Ah, lugar que tal vez muchos de nuestros de televidentes, la gente que nos acompaña hoy, conocieron o conocen, ¿verdad? Los Capitol, y no solo te ubicas en lugares como muy, pues sí, históricos, como el Templo de San Francisco, el Palacio Nacional, el Palacio Yurrita, sino que también en algo que es tan común como un centro comercial, ¿verdad? Un centro comercial que tiene su historia también, los Capitol, y que ahí también se desarrolla un cuento bastante interesante, donde un amor, pues también muestras ahí el tema del amor, el amor a través del tiempo, ¿verdad? Pero también es muy interesante, así que súper recomendado tu libro para pasársela ahí una noche leyendo y bueno, disfrutando de una buena taza de café. Vamos a hacer el siguiente corte comercial de la noche para luego pues seguir hablando. La verdad es que me gustaría hablar contigo de todos los cuentos y cómo fue que se te ocurrió o cómo fue que llegaste a eso, pero la verdad es que el tiempo es bastante corto, así es que mejor le decimos a nuestros amigos que lo compren, que lo disfruten, como pues yo te soy sincero, lo disfruté bastante. Vamos a ese corte comercial y regresamos en un minuto. Comunicando Ando con José Díaz. Para estar bien. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible.
El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz, J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz. Para Star News. Continuamos. Muy bien, amigos, bienvenidos a su programa Comunicando Ando. Este ya es su último segmento, pero pues los esperamos todos los miércoles a partir de las 20 horas. Estamos acá con temas súper especiales. Y el invitado de hoy pues es un invitado de lujo, es el autor del libro En la Ciudad, que bueno, nos viene a presentar su más reciente producción y pues a invitarnos también a las actividades del Filwa, que ya pronto pues darán inicio, ya como tan rápido como el día de mañana. Y bueno, estamos platicando con Luis Fer acerca de todos esos cuentos, leyendas e historias que nos hacen pues tenerle mucho más cariño y aprecio a esta ciudad que tanto pues nos deja ver entre las historias que distintos personajes creados o pues tomados para hacerlos realidad en un cuento, pues así logramos pues ir aprendiendo y reflexionando. Luis, quisiera preguntarte ahora acerca de cuando yo he leído algunos de tus cuentos, eres muy minucioso al describir algunas cosas, específicamente cosas de orden religioso, ¿verdad? Que en algún momento pues dirían, ay, bueno, tal vez solo alguien muy versado en el tema podría hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Pero sí me he dado cuenta que logras describir bien, por ejemplo, no sé, una sacristía, la indumentaria de un sacerdote, los utensilios que él utiliza. ¿A qué se debe eso? ¿Tienes un contacto directo con pues la parte religiosa o has investigado? ¿Cómo es esa mezcla que haces para presentarnos y describirnos muy bien algunas situaciones? Sí, pues realmente pues hemos tenido la dicha de desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde joven empezar a un crecimiento, una vivencia eclesial y espiritual, ¿verdad? Bastante profunda, desde empezar en grupos de jóvenes y así participar en distintos espacios eclesiales y además el mismo gusto por la historia, ¿verdad? Como te contaba antes, que me ha hecho leer también muchas cosas, mucha historia también de la propia iglesia, mucha espiritualidad. Y eso es lo que me ha permitido, bueno, de hecho, no sé, ¿verdad? Si puedo contar que este para mí sería el segundo libro y el primero, pues es uno que publicamos en 2016, que es la historia de la parroquia de Esquipulitas, conocida así, ¿verdad? De Mariscal Zona 11, con ocasión de los 50 años de fundación de esta parroquia. Y digamos que fue también un trabajo donde pues una investigación grande de la ciudad, cómo fue creciendo esta zona 11, que al inicio pues eran terrenos de la antigua finca Las Charcas, y siempre es ese interés, ¿verdad?, por seguir profundizando y conociendo más esta historia y la vivencia, ¿verdad?, en los espacios. También es un poco esa curiosidad, ¿verdad?, porque yo he recorrido, digamos, estos espacios, o sea, el Templo de San Francisco es algo que a mí me impresiona mucho dentro de la arquitectura guatemalteca, también hay la arquitectura no religiosa, pero conocer esas interioridades y esos espacios, ¿verdad? Es una, digamos que mezcla de estas cosas, pero sí, digamos que hay un interés por estos temas, por el mismo crecimiento dentro de espacios eclesiales, y así es como se ha configurado un poco todo esto. De hecho, esta fue, digamos, como la inquietud de plasmar esa imagen que está ahí en la portada del libro, está relacionada precisamente a ese cuento de las voces de San Francisco, ¿verdad? Entonces, como para nuevamente picar un poquito esa curiosidad, ese interés de los lectores o de las personas que amablemente quieran adquirirlo y leerlo, ¿verdad? Conocerlo. Claro que sí.
pero no se pierde. Es decir, si usted no tiene ningún tipo de conocimiento, aquí lo va a adquirir leyendo los cuentos, pues uno va entendiendo a qué te refieres cuando vas describiendo cada una de las cosas o el lugar. Logras hacer eso tan mágico que podríamos pensar en algún momento que hacen ustedes los escritores de llevar al lector hacia ese lugar y ya imaginarte pues las catacumbas o un lugar en especial dentro de una iglesia o dentro de un lugar, porque por ejemplo ahí estábamos hablando también de los centros comerciales como el Capitol, ¿verdad? Ya te vas ubicando y es una magia que solo en la literatura puede realizar, ¿verdad? El ubicarnos en diferentes momentos y pues hacernos sentir que estamos ahí. No sé si en este momento nos podrías contar un poco acerca de cómo podemos adquirir tu libro. Eso sería lo primero, porque ya sí, ay, sí, ya me emocioné, ya quiero comprar el libro de Luis. ¿Dónde lo encuentro? Sí, pues el libro está actualmente en venta por medio de las redes sociales de la editorial Kazam A. Ujú. Esta es la editorial por aquí, está el logo de la editorial para que lo puedan tal vez identificar un poquito rápido, ¿verdad? En las distintas redes sociales y también en distintas plataformas donde se pueden adquirir también los libros electrónicos, porque está en formato también de ebook, que esa es una facilidad muy grande para muchas personas. La verdad es que la tecnología ahora también nos da ciertas ventajas, ¿verdad? Que pueden ser aprovechadas por muchas personas. Entonces, en preventa por medio de las redes sociales de la editorial, en la Feria también Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, que está a partir de este 24 hasta el 4 de diciembre en Fórum Majada Zona 11. Allí también podrá ser adquirido y para quienes tengan el gusto y la amabilidad de llegar por allá, pues ahí nos podremos también saludar. Y pues si me permites también contarles que el día sábado 3 de diciembre será la presentación oficial de este libro a las 5 de la tarde en la sala Humberto Acabal de Filgua. También ahí se presentarán otros dos publicaciones de esta editorial y pues así es como se puede adquirir en este momento. La editorial también da la facilidad de quien quiera que se lo envíen, pues se puede o si no, adquirirlo en preventa y pues recogerlo en la misma feria, en el stand número 15. Excelente, y por ahí vamos a estar entonces para la firma de autógrafos ahí en el libro para que todas las personas que quieran adquirirlo y que pues Luis pueda ahí dejarles un mensaje pues de puño y letra del autor de En la Ciudad. Luis, por último quisiera que pues no sé, nos puedes dejar un mensaje de despedida o una recomendación, una motivación a todos aquellos que pues de alguna forma pues hacemos el intento de escribir algo, cómo poder llegar a publicar y cómo sacar esas ideas que están y plasmarlas en el papel. ¿Qué aconsejarías? Y pues no sé si nos puedes dar algunas palabras ya para irnos despidiendo. Sí, claro que sí. Pues yo pienso que un punto de partida muy importante es la misma lectura. No hay escritor que no pueda ser antes un lector. De hecho, muchos autores hablan, ¿verdad? Que yo puedo ser, pues, un escritor medianamente pasable, digamos así como decimos en lengua coloquial, pero debo ser un fabuloso lector. Eso es algo muy importante en estos tiempos en los que pues los formatos audiovisuales tienen mucho auge, lo cual pues definitivamente decíamos la tecnología nos ha traído muchas facilidades y muchas ventajas, pero siempre es importante no perder de vista la importancia que tiene la lectura, distintos tipos de lectura, uno mismo va configurando sus gustos, ¿verdad? Como ya compartimos acá, yo ya les conté un poco mis influencias, pero es importante leer un poquito ahí sí que un poco de todo y por supuesto, ¿verdad? Lo que a uno más le gusta, pues ahí es donde más uno va a sentir el gusto y la atracción por leer. Y luego, algo muy importante es creérsela. Esto lo hemos platicado con algunos amigos, amigas, compañeros, colegas, que hay que creérsela, ¿verdad? A veces tenemos muchos proyectos que posponemos. Yo ya les conté, durante hace muchos años yo tenía esa inquietud de plasmar algunas de estas historias y fue con esta época de la pandemia que yo me animé a hacerlo, de acercarme a la editorial. Así que creérselo es importante, empezar a hacerlo,
tomar pues esa disciplina. Hablabas de las noches creativas, es totalmente cierto, en las noches fluye mucho, ¿verdad? Entonces, ponerse a escribir, también hay distintas formas de hacerlo. A algunos nos gusta escribir primero en papel y después ir trasladando a la computadora, o algunos pues en la propia computadora empiezan escribiendo y ahí se va construyendo un relato, porque a veces es cierto que algunas cosas fluyen mucho más rápido y cuando sientes pues ya lo escribí, y hay otros que se van construyendo poco a poquito, que es un proceso, ¿verdad? Así que animarles, agradecerte por el espacio y la verdad es que motivarles a seguir conociendo más de nuestra historia, de nuestra realidad. Los aportes que podemos dar a nuestro país también pasan por eso, conocer la historia, la realidad y pues ir viendo dónde cada quien puede aportar en sus distintos espacios, como es tu caso, en este espacio tan bonito, ¿verdad? Y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir y transmitir ideas con nuestra audiencia. No, al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad con tus conocimientos y también por tu generosidad al brindarnos pues un libro que nos va a ayudar de forma muy didáctica, ya lo decíamos, a conocer la historia de nuestro barrio, ¿verdad? La ciudad de Guatemala y con anécdotas de distinto tipo, ¿verdad? Desde el suspenso hasta hay cosas también bastante ahí chistosas que pues también te llaman la atención, historias de todo tipo. La verdad es que a mí me encantó tu producción, el libro está muy bonito, muy bien diagramado, diseñado, las imágenes también están muy bonitas. Y yo le invito a las personas que si lo pueden adquirir, incluso antes de tu presentación oficial, pues que lo puedan hacer y que nos acompañen ese día sábado 3, ¿verdad? 5 de la tarde. ¿Nos puede repetir ese dato? Así es, la presentación será el sábado 3 a las 5 de la tarde en la sala Humberto Acabal de Filgua, que estará instalada en Fórum Majada, zona 11. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ustedes, amigos, que nos acompañaron la noche de hoy. Recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo miércoles a las 20 horas. Por mi parte, pues es todo y pues solo les recomiendo, sígase cuidando y será hasta la próxima semana. Pásela muy bien. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Nos esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. Comunicando Ando.